Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión la mesa se viste de manteles largos, aunque pareciera ser que no los tiene, pero sí los tiene. Los manteles largos con el gran abogado que es Juan Carlos Díaz. Él es un hombre que lo mismo puede solucionar problemas de orden penal, administrativo y de cualquier jerarquía y de cualquier situación que se presente. Juan Carlos, muchísimas gracias. Eres muy amable en estar con nosotros. No, es un placer, querido Raúl. Gracias por la invitación y gracias por estos minutos Con que me das. muchísimo gusto. Eh, yo te he invitado con el propósito de que nos hables del papel que jugó la Suprema Corte de Justicia ahora, en unos días recientemente, señalando que era correcto, aunque transfiguró la pregunta que hizo el presidente, que era correcto el que se hiciera una consulta para enjuiciar a los antiguos presidentes de México. Presidente, sí. Yo tengo entendido que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. Correcto, nuestra Constitución así lo señala y señala que la Fiscalía General, a la hora llamada Fiscalía General, es la encargada de perseguir los delitos. Es decir, cuando hay un elemento suficiente para comprobar que existe un delito, es quien debe de ejercer una acción a través del Ministerio Público para que éste se persiga. El papel que jugó la Suprema Corte en estos días era muy valioso, sin embargo creo que no lo tomó de la forma que necesitaba, ¿no? Es una consulta popular en la cual no reúne las características que la Ley Federal de Consultas Populares señala y bueno, trataron de dar un poco la vuelta, ¿no? Con la pregunta. Al tratar de dar un poco la vuelta, lo que hicieron fue un galimatías. Eh, Correcto. para el común de los mortales, y ahí me incluyo yo, no sabes bien a bien qué es lo que quieren, porque están hablando de pasados actores políticos. Y bien, con ello yo pudiera decir que también han transcurrido ya 2 años de esta administración y que cualquiera pudiera ser juzgado de esa manera. Pero tengo una impresión, Juan Carlos, que me lleva a la antigua Roma. De acuerdo. Allá en el circo romano, lo que ocurría era que el emperador, al final de cuentas, señalaba a la gran multitud, a la muchedumbre, que dijeran si debe vivir o debe morir la persona que ya había sido derrotada por el gladiador. Con un dedo, ¿no? Con un dedo. Para arriba vivía y para abajo moría. Yo tengo esa impresión de que estamos en ese tiempo donde cualquier funcionario, y en especial por la fobia delirante que tiene el señor presidente de la República hacia alguno de ellos, y en especial al señor Calderón, pues la idea es mantener entretenido al pueblo y que exista esto de una consulta popular. ¿Qué es lo que transgrede al hacer esto? Pues mira, de entrada la división de poderes, ¿no? La división de poderes tan importantes por las que se ha luchado tanto tiempo en nuestro país, de tener una división marcada y como lo señala nuestra Constitución, en el que nosotros establecimos un poder judicial fuerte a través de la Suprema Corte, donde sería como el alto que podría ponerle al Ejecutivo. ¿Qué pasa? Pues que no está pasando en realidad o como debería ser en la Constitución. Como bien lo señala Raúl, esta parte de manejar todo el país sin una división, sin respetar Constitución, sin respetar leyes, sin respetar todo con un sentido populista. Yo, más allá de lo que tú mencionas, señalaría, bueno, ¿y que los delitos no prescriben? Si estos delitos que se cometieron por presidentes como Salinas, como Ernesto Hace Cedillo, 26 años de eso. no tienen una prescripción, es decir, aunque sea una consulta, va otra vez a pasarse por encima de las leyes y determinar que no hay prescripción o que sí hubo prescripción. Es un jugar con la ideología de las personas y con las leyes. No es algo entendible. Si nosotros vemos lo que está haciendo, qué tan afecta a otro poder en el sentido de decir minutos antes de la deliberación, pues si no
se me concede la consulta, voy a modificar la Constitución, ¿no? Entonces estamos en un tiempo en donde pues, se puede modificar la Constitución a diestra y siniestra por la Sí, razón de una persona. el presidente señala incluso que el pueblo está sobre la ley. ¿Qué quiere esto decir? Tú como abogado, ¿cómo lo interpretas? No, pues, tenemos leyes, o sea, sí, el pueblo decide, el pueblo determina, el pueblo dice quién es el que lo va a dirigir a través de elecciones, pero hay leyes, hay instituciones, hay cosas que debemos de cumplir. El pueblo no puede estar por encima de lo que señalan nuestras leyes, sino para qué están. Entonces, cada quien las movería a su antojo. Entiendo. Voy a citar a uno de los abogados constitucionalistas más importantes de México, que es Sergio García Ramírez. Él ha sido procurador del Distrito Federal, ha sido subsecretario de Educación, ha sido secretario del Trabajo, ha sido procurador general de la República. Y en un artículo reciente que acaba de publicar en el diario El Universal señala lo siguiente. En un Estado de Derecho, yo quiero suponer que vivimos todavía en un Estado de Derecho, la conducta de las autoridades debe ser siempre previsible. El cumplimiento de la ley es permanente, es general y universal. No está sujeto a que se le aplique a unos y a otros no. Este principio que enarbola Sergio García Ramírez, ¿no crees tú que es suficiente para decirnos que lo que se ha cometido es una inmensa irregularidad? De acuerdo, totalmente de acuerdo, y sobre todo en el sentido de que la justicia no está hecha para unos sí y para otros no. La justicia es pareja para todos. Entonces, no podemos determinar a quién sí le vamos a aplicar y a quién no. Si nosotros, como ciudadanos, tenemos elementos de prueba suficientes para determinar la culpabilidad de alguien, no está sujeto a una consulta. Se tienen que presentar y se tienen que llevar a cabo estos procesos que la ley señalan para determinar la culpabilidad o no de determinada persona. No puede someter un artículo o algo que se aprobó en nuestra Constitución y en sus leyes reglamentarias a una consulta pública. Lo debes de aplicar. Y si lo vas a hacer así, tendrías que cambiar la normatividad y tendrías que cambiar ese precepto legal, cosa que no se ha hecho. Me voy a meter en tu terreno y me va a ir mal. No, nunca te va mal en los terrenos de los Gracias. abogados. Entiendo que lo que se hace hasta este momento es violar las garantías individuales. Es decir, la presunción de inocencia, el debido proceso legal, hecho desde una tribuna independiente y la investigación del Ministerio Público aquí desaparece. En consecuencia, corrígeme si me equivoco, hay una violación a las garantías individuales de todos nosotros los mexicanos. ¿Es así? Sí, tienes razón. En parte, la Constitución es muy clara al señalar que debe de haber un debido proceso, debe de haber elementos para ser declarado como culpable y debe de tener un juicio justo. Déjame decirte un poco, Raúl, que es parte de los que los ministros trataron de cuidar o trataron más bien de amañar. ¿En qué sentido? Cuando la pregunta es enviada por el Senado, por orden del presidente de la República, traía los nombres de los expresidentes en el sentido de decir fulano, sutano y mengano. ¿Qué pasa? Que con eso es una violación a los derechos de los presuntos responsables, lo que estamos hablando justo ahorita. Se quitan los nombres, pero ¿qué pasa? Esta consulta no es vinculante, Raúl. No es vinculante. No es vinculante. Esta consulta lo único que va a determinar es decir sí o no, pero no tiene efectos ¿Jurídicos? Legales para que se pueda llevar a cabo un proceso. Es decir, se tienen que presentar los elementos que se consideren son necesarios para determinar las responsabilidades ante la Fiscalía General de la República y llevar a cabo un proceso. Esta consulta lo único que está determinando es un sí o un no a algo que se tiene que hacer. Y eso es lo que está mal. No puedes decir un no
a una norma, a una institución, a la Constitución que te está marcando qué hacer. Entonces, lo que va a hacer esta encuesta, aunque salga así favorable o que diga que sí, pues no es un vinculante para que se arme un proceso. Se tienen que presentar una denuncia con pruebas, como lo marcan nuestras leyes, para poder llevar a cabo un proceso. Entonces, Juan Carlos, como abogado, te preguntaría lo siguiente. Eh, Visto esto, que no es vinculante, que se reformuló la pregunta, por no decirte que se cambió totalmente, nos encontramos de hecho ante una situación donde la población va a estar entretenida, incluso divertida, y nos vamos a dejar de ocupar de lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental hoy? Bueno, el número de feminicidios que cada día aumenta más y más en el país. Dos, la muerte de niños por cáncer. No hay los suficientes medicinas ni los suficientes tratamientos radiológicos para eliminar el cáncer. Tres, el que exista una violencia desatada por todas partes, y lo vemos en los medios de difusión convencionales y también en las redes sociales. Y al final de cuentas, no nos ocupamos de lo sustantivo, decía yo, y me extiendo a lo económico, donde no ha habido una estrategia para defender al que tiene una pequeña miscelánea, una vulcanizadora, una peluquería, etcétera. Están sin defensa alguna. Cuando surgió el hecho de que se les podía dar hasta 25,000 pesos de crédito, lo increíble es que era más alto que el interés bancario. Entonces muchísimos de ellos lo rechazaron y dijeron, no, esto no me sirve. Y además, ¿cómo lo sigo pagando después? Así es. Pero, es decir, con esto que tú estás señalando y que estamos viendo de la acción de la Suprema Corte de Justicia, vamos a estar entretenidos unos meses. Yo ahorita hace ratito mencionabas este ejemplo de la antigua Roma, ¿no? De tener entretenido al pueblo para no saber qué es lo que realmente está pasando. Y es una parte, es decir, ¿qué va a pasar con esta consulta popular? Que va a ir a las boletas de las próximas elecciones federales. ¿Qué es lo que va a haber en una boleta? Es sufragio para algún representante y además voto para ver si... La pregunta. Exacto. Hago la consulta para ver si en juicio o no. Pero eso cuesta además dinero, Raúl. Se calcula 8,000 millones de pesos adicionales. El ingresar esa simple cuestionario o esa consulta cuesta dinero que no tenemos y cuesta dinero que lo podemos usar para otros rubros. Pero aclárame a mí y al público, ¿qué es esto de que va a estar dentro de la boleta? Yo tengo entendido que ya son numerosísimos las personas que quieren tener, los candidatos que quieren tener un puesto. Empezamos por 15 gubernaturas y después hay alrededor de 5,000 puestos que son entre presidentes municipales y toda la cohorte que lleva cada una de las alcaldías. Se calcula que van a ser alrededor de casi 9,000 puestos. Si a esto le añadimos además una pregunta que no es vinculante, entonces ¿de qué está? ¿De adorno? ¿De distracción? ¿Cómo la podemos ubicar? Pues es nada más para un desahogo de una persona, porque a final de cuentas, como tú bien lo señalas, va a haber una boleta para cada una de las elecciones de los representantes y además una extra con una urna donde determinen la respuesta a esta consulta. Es nada más un trámite, es un proceso que nada nos va a beneficiar, aunque la mayoría de la gente registrada, porque además debe tener un porcentaje a favor de votos para que se realice. Entonces, es algo que nos va a costar mucho dinero a final de cuentas y que no tiene una repercusión jurídica para aquellas personas que así lo están tratando de determinar, ¿no? Bueno, pues nos encontramos ante lo que André Breton en alguna ocasión dijo sobre México, hablando, como él bien sabía hacerlo y decirlo, de una especie de neorrealismo, de una especie de configuración alterna de la realidad.
Y, y bueno, nos resulta ilógico que este país tan necesitado de ayudar a la gente necesitada, a quienes son los más desvalidos, esté empleando tiempo, energía y recursos económicos en esto. Como abogado te preguntaría, ¿no hay una sanción para quien provoca todo esto? También la ley federal de consulta popular es como muy ambiguo y es lo que creo que se están agarrando. Sí, yo creo que también podría haber, si se determina y hay los elementos suficientes para eh, imputar un delito o una sanción a alguien, sí, es algo difícil. Es lo que ahorita quiere hacer el presidente con estos expresidentes, en el sentido de que, pues, él dice que robaron, que hay desfalcos, que hay delitos, etcétera. ¿Y las pruebas dónde están? Entonces, es algo muy difícil. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación debió haber tomado un papel importantísimo y decir, esto no es una trascendencia nacional, como lo señala la ley federal de consulta, y decir, esto no tiene un efecto vinculante. ¿Qué interés atrás hay para que yo haga una consulta de este tipo? Y yo te lo pregunto, Raúl, ¿qué crees que hay atrás de esta consulta? Bueno, lo hemos dicho, tú de un modo y yo del otro, que lo que se trata es volver a un axioma romano de pan y circo. El problema es que aquí no está viendo pan, está viendo Puro circo y circo. nada más. Yo me preguntaría, ¿y por qué el señor Lozoya, que ya es un delincuente confeso, no está sujeto a una consulta popular? O el hermano del presidente de la República, al cual se le ve recibiendo dinero por parte de otro funcionario vinculado al estado de Chiapas, no hay una consulta popular para ver si se le castiga y cómo se le castiga. ¿Y por qué no hay para tantos delincuentes o para tantas personas que han delinquido o que siendo presuntos inocentes todavía no se sabe si lo son o no? ¿Por qué no hay una consulta popular para este tipo de problemas? Como abogado tú has defendido gente. Claro. Bien, en consecuencia, ¿tú admitirías como abogado que se sometan al juicio, entre comillas, a la voz, al grito, a la mano alzada de la muchedumbre? No, bueno, pues regresaríamos a tiempos donde no hay una ley, donde no hay un proceso, donde hoy no hay una justicia determinada. No, no, no. A ver, lo que tú comentabas de por qué no hay una consulta, pues es que la ley no puede estar sometida a una consulta. La ley está para cumplirse y esta es nuestra obligación como mexicanos. Nuestras leyes que emanan de nuestra Carta Magna deben de cumplirse y no deben de cumplirse por los ciudadanos, por todos, autoridades, instituciones, todos los que formamos parte de este país debemos de cumplirlo. Las leyes no deben de estar sujetas a consultas, se Bien, deben de aplicar y realizar. pues entonces, si a ti y a mí nos queda claro, estoy seguro que a las personas que nos ven y que Rebeca me está haciendo signos ominosos para terminar, también estarán de acuerdo en que es una irregularidad inmensa que atañe primero a la falsa situación que ya estamos viviendo de separación de poderes y donde hay uno predominante, el Ejecutivo, para hacer lo que realmente quiera. ¿Tú dirías que como en el tiempo de Santana, este es el país de un solo hombre? Sí, claro. Es que no hay división, no entiendo dónde están las balanzas políticas que pueden poner freno a este individualismo, ¿no? Entonces, cuando vemos que en la Suprema Corte de Justicia no realiza su trabajo como es y se vuelve un brazo más de un solo individuo, ¿dónde quedamos ahí? Yo creo que quedamos en lo que alguna vez Luis XIV, rey de Francia, dijo: L'État c'est moi. Traducido, el Estado soy yo. ¿Podríamos decir que hoy vivimos esto? Lo estamos viendo, no podríamos decirlo. Juan Carlos, te agradezco muchísimo tu presencia en Es esta un mesa. placer. Te lo aprecio muchísimo y estoy seguro que la gente que nos ve y que nos oye pensará lo mismo, que eres un hombre sensato,
conocedor del asunto y que lamentablemente coincidimos en esto, en la frase de Luis XIV, el Estado soy yo. Muchas gracias, amigos, y hasta la próxima vez. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Raúl.